La mayoría de los jefes de bandas son empresarios. Tienen empresas de seguridad, tienen empresas de construcción. La minería ilegal entra a la alta política delincuencial con la llegada del presidente Salguana. Él representa a la minería ilegal, no representa a los artesanos ni a los informales, que es un eufemismo que se usa para ocultar al ilegal. O sea, los mineros ilegales ya llegó a la presidencia del Congreso de la República. Quien va a saltar a la política es la extorsión. Va a tener representación propia. La única manera para que funcione una economía criminal subterránea es que tenga protección política, protección legal y la protección policial. Esas tres cosas tienes que comprar para que el negocio funcione sin ningún problema. Bueno, hoy la tienen con creces. Nadie detiene el crimen organizado en el Perú. La última cifra que registra el país es que se producen 5 asesinatos al día a nivel nacional. El Estado mira a otro lado, el gobierno está desentendido, los congresistas parecen que no reaccionan. El día de hoy estamos con quizás una de las personas que más sabe de crimen organizado en el país, uno de los primeros criminólogos que ha tenido el Perú. Estamos con Jaime Antezana. ¿Cómo está, Jaime? Muchas gracias por acceder a esta invitación. Gracias más bien por esta invitación y por la entrevista por primera vez aquí en El Foco. ¿Cómo estás, Alonso? ¿Qué tal? Hola Eloy, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Hola Jaime, muchas gracias por venir aquí al programa. Jaime, la primera pregunta que quería decirte y quería que respondas para la audiencia de Cortina de Humo, el programa del Foco, es ¿cómo llegamos a esta situación, ¿no? O sea, prácticamente el crimen organizado maneja el país, tiene a todos llenos, o sea, todo el país con temor, se registran esta nueva cifra de 5 asesinatos cada día, y la primera pregunta es ¿cómo llegamos? O sea, ¿cómo llegó el Perú a esta situación tomada por el crimen organizado? Para mí, el crimen organizado significa muchas cosas, pero si lo vemos reducido al tema de la extorsión, al sicariato y consecuentemente a los homicidios, esta arranca en el segundo lustro de los 90 en el Callao, ¿no? Cuando Chimpú Callao, que organizó a la delincuencia para una política de seguridad ciudadana, ¿no? Decide darle otra chambita, es decir, que chalequeen obras, ¿no? Y a cambio de ese chalequeo le dan dinero. Ahí nace la extorsión y eso es en el segundo lustro de los 90. Bueno, ya desde el 2002 hacia adelante se abre una nueva etapa diferente, ¿no? El crecimiento del país, que alcanzó entre 6 y 7% del PBI, ¿no? Va a venir de la mano de un enorme crecimiento de la inversión en infraestructura, en obras en general, y por lo tanto las bandas van a pasar ya mucho más abiertamente a extorsionar a los empresarios. Lo que empezó como una chamba adicional a la que ellos tenían en el Callao, monumental principalmente, va a pasar a ser ya un fenómeno delictivo, ¿no? Que por primera vez el Perú va a vivir. Y desde el 2002 ya va a cambiar radicalmente, es decir, estos van a pasar a entender de que la construcción es un rubro muy importante para la extorsión. Y ya no solamente en el Callao, sino se va a extender. Y va a tener un hito muy importante en Trujillo. 2002 al 2005 aparece la extorsión en Trujillo. ¿Por qué Trujillo? ¿Por qué? O sea, ¿por qué es hasta, bueno, ahora de hecho, ¿no? Pero ¿por qué ahí hay tanta concentración de esas bandas? Porque hay una delincuencia histórica ahí, como la del Callao. En el Callao la delincuencia es un actor, ¿no? Un actor muy importante. ¿Y que tiene que ver con factores socioeconómicos? Claro, por supuesto, socioeconómicos, socioculturales. Sí, por supuesto. Estos necesitaban tener una nueva chamba y la encontraron en la extorsión. Pero en el caso del Callao, por ejemplo, a diferencia de Trujillo, va a aparecer la cocaína como la ruta más importante, pues salía por los puertos y por lo tanto las bandas van a aparecer entonces, por un lado, cobrando cupos a obras de construcción
y por otro lado van a ganar dinero por la colocación o lo que llaman la contaminación de los containers. Entonces va a haber dos negocios ahí que va a aparecer con mucha fuerza, básicamente después de la privatización, es decir, los dos muelles, tanto el muelle sur como el muelle norte, van a caer en manos de empresas como DP World y AP Terminal. Y es ahí donde a encontrar en la cocaína el gran negocio. Más importante que la extorsión en las obras, que era subsidiario, va a ser el de la cocaína. Y es la cocaína que entre el 2010 al 2015 se va a convertir en el factor de mayor violentización, ¿no? Las variables de victimización van a incrementarse como nunca antes en ninguna otra parte del país, ¿no? Claro, ya aparece Oropesa, todas estas bandas de Caracol, todas estas bandas de... Tanto Oropesa más dedicado a la cocaína. En cambio, Caracol, Rencito y otras de sus huestes del barrio Caracol, del barrio, por ejemplo, del barrio del cual sale Caracol, perdón, van a elegirse como la banda más importante. Él se elige como el líder. Hay muchas bandas. La diferencia del Callao con otras regiones del país es que ahí las bandas son por barrio, incluso hasta por cuadra, ¿no? Ajá. Entonces, tienes Loreto y por cuadro tienes una banda diferente, ¿no? Y si estás en la parte de Siberia, tienes otra banda. Entonces, todas las bandas se organizan en función de cuadras o barrios, ¿no? Entonces, por eso se llama la banda de los barrios. Entonces, es la cocaína de que le va a dar una dimensión nunca antes vista a la violencia en el Callao. Y va a tener su remate en diciembre del 2015 con el asesinato de Wilbur Castillo, ¿no? Con alrededor de 25 balazos. Y que incluso se sospecha que fue ultimado por la policía, porque a él lo encontraron todavía con vida, a pesar de la cantidad de balazos que le metieron, ¿no? Entonces, Wilbur fue el punto más alto de violencia. Allá la violencia era no solo entre barrios, no solo por quién coloca más la cocaína en los contenedores, tanto en los almacenes extraportuarios como en el propio muelle. Recuerda que han muerto muchos estibadores, Claro. muchos agentes de seguridad que estaban en las puertas de estos dos muelles, ¿no? Muchísima gente ha muerto de esto, ¿no? Se mataba por las puras incluso, ¿no? Por razones absolutamente triviales, por decirlo de alguna manera. Entonces la violencia alcanzó niveles nunca antes vistos, ¿no? Solamente en el Callao. La única comparación que puede haber es con Trujillo del 2005 al 2010, ¿no? Que es donde la extorsión, teniendo ya los pulpos, ¿no? Y en el caso del Callao, a la banda dirigida por Caracol desde Barrio King, ¿no? La banda más importante, son las bandas que van a dominar gran parte de la extorsión de estas dos zonas emblemáticas de la extorsión en el país. O sea, el primer clip de estas bandas, o sea, que son, se puede decir como decías, o sea, ya no eran las pandillas, ¿no? Pasaron a ser bandas organizadas, fue como el narcotráfico. Y de ahí han crecido. De ahí han Yo crecido. diría que es narcotráfico y el cobro de cupos a las obras de construcción. Ujú. Esos dos, ¿no? Esos dos son los que van a... Pero en el caso del Callao va a ser la cocaína. O sea, el caso del Callao se parece mucho a la crisis que vivió en enero Ecuador. Una crisis de inseguridad, pero básicamente focalizado en el Callao nada más, ¿no? Claro. Donde ya era indetenible la violencia, ¿no? Claro. Ya no había forma de pararlo y tuvo que, después de la muerte de Wilbur Castillo, se declara el estado de emergencia. Sacaron ahí sí de verdad más policías, marinos, ejército, ¿no? Caminando por las calles, desfilando por las calles, ¿no? Y obviamente eso es disuasivo, per se, es decir, por sí mismo es disuasivo porque tienes controlada, militarizada el Callao y por lo tanto las bandas tuvieron que trasladarse a otros lugares. Claro. ¿No? Jaime, ¿y qué había antes? O sea, antes sí había crimen también, ¿no? Pero no había de estas características como estamos viendo ahora. O habían pandillas, el Cholo Jacinto, el Loco Perochena. ¿Qué había antes de
de qué estalle De Caracol, de Caracol y Era lo que se llama la delincuencia tradicional, es decir, delincuentes que asaltaban casas, gente de plata, Iván. de millonarios, asaltaban bancos, ¿no? Ahí está toda la historia de Perochena, ¿no? Que sale en alguna película. Es asaltante de bancos, ¿no? Y le roba a las familias más adineradas, ¿no? De clases medias. Entonces, ese era el tipo de delincuencia que tenían. O sea, eran bandas de 10, a lo mucho 15 personas, más o menos. Incluso menos, ¿ah? Pero porque era delincuencia común, pero porque no llega a la muerte, salvo cuando tenían que defenderse, ¿no? Entonces, es diferente. En los años, es paralelo, porque en los 70, ¿no? Va a tener auge la delincuencia de ese tipo en el Callao y en otras partes de Lima. Pero, por ejemplo, en Chosica se conoció mucho el caso de Bicharra, el loco Bicharra y el loco Mendoza, que eran delincuentes ranqueados y que dominaron gran parte de la narrativa periodística. Pero esos son delincuentes que no tienen nada que ver con lo que hoy está pasando. Claro. No, eran delincuentes con 2, 3 hombres, ¿no? que estaban a su servicio y que no podían llamarse plenamente organización criminal. Claro. O banda criminal, ¿no? Entonces, todo cambia desde finales de los 90, ¿no? Y el inicio del presente siglo. Ya con el crecimiento que el Perú tuvo, de más o menos entre el 2002 al 2013, un crecimiento que todo el mundo creyó que nos iba a sacar del tercer mundo para convertirnos en un país del primer mundo, las obras fueron pues un negocio muy atractivo para las bandas. Y es así que también empezó en el caso de Trujillo, a diferencia de Callao, empezó en la construcción, pero luego se trasladó, por ejemplo, al secuestro de autos, ¿no? Autos al paso, avionetas, autos, y secuestraban y negociaban con la familia y los devolvían inmediatamente, salvo que les habían cambiado de piezas, ¿no? Eso fue un negocio. Hacia el 2002, 10-12, ya empezaron con la extorsión a los negocios. Es decir, fue bastante prematuro, a diferencia de Lima, donde allá se empiezan a extorsionar al sastre, al bodeguero, al transportista, ¿no? Desde muy temprano, ¿no? En ese sentido, si el Callao es el origen de esto, el caso emblemático en cuanto a la diversificación de rubros Se hizo en Trujillo. va a ser Trujillo, la libertad. ¿Y por qué Trujillo? O sea, a falta de las autoridades, o sea, de control de las autoridades, se descuidó la policía, ¿por qué? Hay muchos factores de FIF. Por un lado es que no hubo inacción policial por mucho tiempo, ¿no? Se creía que eran pues todavía las pandillas de la segunda mitad de los 90, ¿no? O inicios de este siglo. Entonces no se encaró como debió ser desde el inicio para poder controlarlo, ¿no? Dos, es que tanto en Trujillo como en el Callao hay un parte del tejido social que viene del mundo criminal. O ha purgado condena, sí, la mayoría ha purgado condena, ¿no? Me has hecho acordar que alguna vez que he dicho alguna nota sobre crimen organizado, sobre Trujillo, por el caso de los pulpos, cuando tú ves los antecedentes policiales de los cabecillas, todos han estado, por ejemplo, en el Pinar el Milagro. Si tú ves los antecedentes, ha estado en el Pinar el Milagro, también el Milagro, y han salido, ¿no? Es como que quizás ahí se hacen su amistad, se conocen también, ¿no? Hay una retroalimentación. Sí, por ejemplo, los delincuentes más importantes del Callao estaban en Sanita Colonia, ¿no? Y operaban incluso estando dentro del penal, dirigían a su organización. Nadie vio la llegada de las bandas criminales. No pensábamos que se iba a convertir. Mucha gente no veía que esto se iba a convertir. Pero yo en el año 2012, que estuve en una exposición sobre narcotráfico y narcopolítica en Trujillo, una persona que también se dedica a estos temas de criminalidad, me dijo: Jaime, tienes que conocer Porvenir. Vámonos a Porvenir. Pero me dijo con mucho cuidado porque es zona peligrosa, ¿no? Yo antes había estado ahí el 2007 por un congreso cocalero que hubo ahí. Y todo el mundo dijo: ¿cómo caminas por el Porvenir como si fuera cualquier calle? Esta zona es peligrosa, Jaime, me dijo. No entendí, ¿no? Pero cuando yo fui en el año 2012,
y recorrí por todos los distritos periféricos de Trujillo. Ahí me di cuenta, porque yo llegué a la casa del padre del amigo, le dijo, estamos pagando cupos. Y acá ya estamos pagando los comerciantes, los sastres, todos estamos pagando cupos. Ahí dije, esto ya es otra cosa. Ahí es otra cosa. Y en el Callao, ¿cuándo va a aparecer realmente en su real dimensión la extorsión y la cocaína como el elemento más importante? Fue entre el 2010 al 2015. Son 5 años. Entonces las variables de homicidio, por un lado, la variable de victimización o la percepción de inseguridad se incrementó exponencialmente en ambos lugares. De ahí que en Trujillo aparece pues un grupo parapolicial, por decirlo. El Escuadrón de la Muerte, ¿no? Claro, que el Escuadrón de la Muerte que cree que la mejor manera de resolver el problema es asesinando a los cabecillas. Y los asesina, de verdad, los asesina, creyendo que matando al perro mata la rabia. Pero no entendían de que eso tenía raíces muy profundas. Que, por ejemplo, los Pulpos, que era la banda más importante hasta ahí, ya venía desde el abuelo, que había sido un delincuente de la generación de Perochena o de Loco Bicharra, que es asaltante, ¿no? Y que terminó en Chayapalca, como su hijo, ¿no? Claro, Como los dos. han terminado los dos presos, pero hay una familia, ¿no? Y una nueva generación que va subiendo cada vez que cae uno, asume la rienda de esta organización, hasta que ellos ven la extorsión, ¿no? Cuando ellos ven la extorsión, pasan del secuestro de autos, camionetas, a la extorsión, ahí cambia todo. Ellos dicen, acá está el gran negocio. Y el secuestro de personas, El secuestro de personas fue una actividad posterior. Fue una actividad después, Ok. ¿no? Aparece después, quizás después del 2010-12, va a aparecer el secuestro. Pero, por ejemplo, en Lima también ha habido secuestros, pero no ha sido tan sistemático como en Trujillo, ¿no? En Trujillo sí, pero ahora, en ambos casos hay un piso común, que es el narcotráfico. En el Callao tú tienes que históricamente el puerto ha sido el punto de salida de la exportación de la cocaína, ¿no? Desde el origen del narcotráfico, ya por la década del 20, 30 y 40 del siglo XX, ¿no? Eduardo Valareso sacaba su merca, que era el principal narco peruano que abastecía el mercado de la Gran Manzana en Nueva York, sacaba por el Callao. O sea, siempre el Callao ha sido una salida de la cocaína, históricamente. Y es ahí donde van a surgir las bandas dedicadas a la extorsión, pero que combinan extorsión en obras y colocación y cobro de cupos por la colocación de la droga en los containers, ¿no? En el caso de la Libertad vamos a encontrar lo mismo. Históricamente, desde Patás hasta, viniendo de Tocach, Clorchunté, Patás hasta Yabamba, ¿no? Hasta Trujillo es zona de narcotráfico. Trujillo sacaba la coca del norte, digamos, del nororiente, ¿no? Sacaba de Callao de San Martín. Claro, y Callao sacaba del Braer. Claro, así es. Entonces, ese es como el piso sobre el cual van a surgir las bandas. Quizás muchas de estas bandas en realidad habrían sido los chalecos de la droga, los mochileros, los traqueteros de la droga de los 80, de los 90. Recuerda que ahí no había carretera, ¿no? Y por tanto caminos de herradura. También en los 80, en toda la Sierra Liberteña va a haber pistas de aterrizaje. Yo calculé en una fecha que estuve con un miembro de NACO, me dijo, acá ha habido en total más o menos unas 7 pistas de aterrizaje. En la zona de Chaguar, que es el puente del río Marañón, hasta la parte alta de Tayabamba. 7 pistas de aterrizaje del narcotráfico. Acá también hubo coca, ¿no? Y lo hay hasta ahora, por si acaso. Entonces, ese es ese piso es el que abona para que mucha gente que se dedicaba al tráfico de la droga pase al otro negocio, al negocio de la extorsión. Que es un dinero más rápido y además del día a día, se puede decir. Claro, la extorsión es un dinero que te llega a diario, depende pues, si cobras semanal o diario. Claro. ¿no? Pero lo cierto es que ellos vieron ahí el gran negocio
Y por eso es que, a diferencia del narcotráfico, que no es el problema principal de inseguridad, sino es la extorsión, el sicariato, ¿no? Los homicidios. Después se han sumado los guatagotas, eso del 2008, 2010, como un esquema de lavado de activos en colombianos en el Perú, ¿no? Está totalmente generalizado en todo el país. Va a ser la extorsión. El que más se va a desarrollar, ¿no? Porque el narcotráfico no necesitaba ya matar gente para poner el negocio. El negocio del narcotráfico prácticamente ha quedado sin control, ¿no? Porque lo que se incauta es insignificante. No lo considera un problema, ¿no? Y toda la violencia que hubo del narcotráfico, según los cuadros que yo fui armando entre 2005 al 2016, eran por ajustes del narcotráfico. Ya había ajustes de extorsión, pero los cuadros más importantes, yo tengo un cuadro del 2014, 15 y 16. Hemos mismo lo elaborado a nivel nacional de ajuste de narcotráfico. Era los sicarios del narcotráfico los que ajustaban cuentas. El mayor número de víctimas por homicidio eran ellos, ¿no? No era la extorsión. La extorsión va a aparecer como un fenómeno que mata gente ya desde el 2009-10, ¿no? Que es, a diferencia de antes, que no mataba. Claro, extorsionaba, ¿no? Pero no mataba. En cambio, 2009-10, ¿dónde va a surgir esto? En el mundo de la construcción. Las primeras muertes van a ser en el mundo de la construcción, ¿no? Y en la pugna que va a tener lugar entre la Federación de Construcción de Cangallo con la naciente FENATRAC del 2006-7, ¿no? Que antes de ser FENATRAC surge un sindicato de Lima Norte, ¿no? Y con ello el objetivo de su líder principal, Cholo Dolmos, era controlar todas las obras de construcción. Y verdad, se apodera de las obras de construcción, ¿no? Con énfasis en la construcción de sistemas de agua y alcantarillado, ¿no? Pero hay otros que van a ver de otra manera las cosas, van a decir, los cupos de construcción son muy pequeños y se tiene que pasar a otros rubros. A los cupos masivos. Claro, lo que ya había pasado en Trujillo, Claro. la diversificación a otros rubros de extorsión, va a ocurrir acá en Lima desde el 2010 hacia adelante. Y acá arrasan con todo, con Sí, ahora sí. transportistas. Claro, eso yo te quiero preguntar, Jaime, porque claro, una pequeña acotación, ¿no? O sea, Jaime es un especialista en seguridad que hace trabajo de campo, ¿no? Muchas veces vemos especialistas que son un poco más académicos, ¿no? Pero claro, No, de escritorio, especialista de escritorio, ¿no? si tú lo quieres decir así, pero claro, entonces Jaime también hace trabajo de campo y la vez que yo he conversado con él, se nota que hay un trabajo de campo importante como periodista también. Y claro, todo lo que hemos conversado es un colchón que se da entre 2010, 2018, pero que explica, por ejemplo, lo que sucede ahora, que es cómo se llega al punto de lo que sucede en San Juan de Lurigancho, lo que sucede en Comas, lo que sucede ahora en Los Olivos, ¿cuál es el disparador ahí, estas nuevas bandas, ¿no? Mira, el disparador, yo diría que es el asesinato a William Castillo. ¿Por qué? Porque eso obliga a Caracol y las bandas de barrio del Callao a moverse a los distritos como San Martín de Porres. Bueno, y cae Caracol, ¿no? De hecho, bueno, está... Cayó después, Claro. después de huir a Colombia, lo extraditan, ¿no? Pero eso no tiene nada que ver con esta dinámica, porque lo que ocurre con las bandas es que van ahí se trasladan, simplemente se trasladan a otros distritos. Ahora, en San Juan del Lurigancho, la raíz de los malditos de Angamos y los malditos de Bayoa, perdón, y de Huáscar, ¿no? Tienen también su mismo, casi un abolengo similar, ¿no? Luego, porque también data del padre de Aroni. O sea, viene de ser un delincuente de viejo Cuyo, ¿no? Como Perochena o como Loco Bicharra y otros delincuentes emblemáticos de los 60 y 70. O sea, los que tienen ahorita, los delincuentes más rankeados que tienen en jaque al país, son delincuentes cuyos padres, cuyos abuelos también han sido delincuentes. O que han trabajado en bandas, o o que han adquirido, creo, la práctica y han visto cómo es en otras bandas, ¿no? Y lo han perfeccionado, lo han mejorado y además lo han ramificado, ¿no? Creo que eso es lo que ha pasado. O sea, hay una línea de carrera.
Sí, es delincuente. Solo Caracol, que no viene, creo, de una familia delincuencial, ¿no? Por lo menos no conozco esa, pero sí sé que él es un hombre que adquiere poder estando en el penal Sarita Colonia, por ejemplo, ¿no? De pronto él llega a controlar, a ser líder, porque puede haber muchas bandas, pero se subordina a Caracol, ¿no? No anula, Caracol no anula las bandas, simplemente él se erige como un jefe, una suerte de jefe, para aludir a un tema de un grupo mexicano, uno del que canta el tema de jefe de jefes. Como los jefes no anulan a los otros carteles, en el caso mexicano, sino que negocian con ellos, ¿no? Ya, tú quédate acá, tú allá, pero lo importante es que se respeta al hombre fuerte. Sí, están de acuerdo. Porque, por ejemplo, si no hay guerra, pues, ¿quién? Porque en Trujillo creo que una vez lo conversamos, por ejemplo, el caso de Johnson Cruz, si él ve que un jefe de banda, si ve que se empieza a armar una banda y empieza a salir un cabecilla, tengo entendido que él, por ejemplo, como cabecilla de los pulpos, le pone la cruz, ¿no? A esa nueva banda que empieza a surgir. Sí, es así, claro. Ellos tratan de controlar el crecimiento de otras bandas que no le disputen lo que podríamos llamar su hegemonía criminal. Sí, es cierto. Pero ya, tú te mantienes acá, tú cobras en esta área, se divide en áreas de influencia, territorios, en otras palabras, y todo se mantiene bien. ¿Entiendes? Claro, claro. Eso es lo que hizo con la jauría. La jauría es un cisma de los pulpos, ¿no? Y aceptaron el cisma y se fueron, ¿no? Y crearon su propia banda. Las dos bandas más importantes de La Libertad, de Trujillo y del norte peruano, e incluso del país, yo diría, en el caso de los pulpos, son ellos. Los pulpos y la jauría. Sí, pero los pulpos son los que han avanzado mucho más que otras bandas aquí en Lima, por ejemplo. El caso de Loco Aroni empieza siendo un lugarteniente de un jefe en los malditos de Angamo, los malditos de Bayoal y luego de los malditos de Huasca. Pero él se baja a los jefes, él los mata a los jefes para él ascender. Pues bueno, así es el mundo criminal. Claro. El sicario mata al jefe para ascender, ¿no? Y es así como él se erige en el jefe de la extorsión de San Juan del Lurigancho. Eso no quiere decir que sea el único que existe, sino que hay otras bandas, pero el de Loco Lori logró controlar toda la extorsión, como hoy lo hace su sucesor, ¿no? El chileno, secundado por Negro Pato, ¿no? Que es el hombre fuerte en realidad detrás de él, que es el lo sostiene al chileno. En el caso de Lima Norte, por ejemplo, ya hemos hablado de Trujillo, hemos hablado del Callao, hemos hablado de San Juan del Lurigancho. En Lima Norte, por ejemplo, ¿cómo está la situación, por ejemplo, de El Monstruo, de Jorobado, ¿no? ¿Cuáles son las bandas ahí que...? Mira, más o menos hacia febrero, vamos, para más preciso sería el segundo semestre del 2020, Jorobado va a aparecer con su propia banda, ¿no? Y va a romper con el Cholo Dolmo, que estaba afincado en obras de la extorsión, obras de construcción, ¿no? Tanto de Betanilla, Comas, Caraballo, también Independencia, ¿no? Con Jorobado estamos hablando de Adam Smith Lucano, ¿no? Sí. El que capturaron, ¿no? Ya, él era su sicario, según las fuentes que yo manejo. Él era su principal chaleco, pero también chalequeaba pues, cosas vinculadas a la municipalidad, a las diversas gestiones, y aprendió mucho de que dónde está el negocio. O sea, mientras su jefe anterior solo miraba las obras de construcción, él decidió abrir, ¿no? Y pasar a extorsionar a otras actividades. Y es así que cuando él lo saca al Cholo Dolmos de Lima Norte, porque lo logra sacar de obras muy importantes, como la ampliación del Metropolitano, como la construcción de la carretera del Pasamayito que une San Juan del Lurigancho con Comas con San Juan del Lurigancho. Él ahí va a aparecer controlando esas obras y va a aparecer con un sindicato propio, manejado por un llamado Loco Ala, ¿no? También su apellido es conocido, porque es miembro de un sindicato, pero que es
bajo su férula de Jorobado, ¿no? Y Jorobado entonces se va a empoderar entre 2020 hasta enero de este año, que va a ser su captura, ¿no? Pero algo va a ocurrir en este periodo. Él va a extorsionar a todos los que pueda. No ve fronteras, ¿no? Si hay que extorsionar al vendedor de pan, que está con sus canastas en las tardes o en las mañanas, o a los molienteros, lo hizo, simplemente lo hizo. A los colectiveros, porque todo para Comas hay que subir siempre, ¿no? De Tupac Amaru hay que subir hacia las partes altas. Todos ellos, todos los transportistas tienen que... Se puso literalmente un peaje en esa zona y él cobraba todo. Sí. Él es el que llevó a niveles nunca antes vistos la extorsión en Lima Norte, entre Independencia, Comas, Caraballo, y buscó extenderse hasta Puente Piedra. Claro. Jaime, a mí me queda claro por lo que estás explicando de que estas bandas no hubiesen crecido de alguna forma sin ayuda de un Estado deficiente, ¿no? O sea, de lo que estás contando es, empiezan con Chimpún Callao, habían autoridades de Chimpún, Alex Curi, Félix Moreno, ¿no? Pero de allí la policía no hizo su trabajo, más bien este tema del Escuadrón de la Muerte lo que hizo fue volverlos más agresivos, y ahora me estás contando que habían bandas que tenían de alguna forma arreglo o pactos con algunas municipalidades, ¿no? Sí. Yo diría que el crecimiento de la extorsión, no tanto de estos casos que hemos señalado y a nivel nacional, van a tener, va a ir en paralelo con lo que llamo la criminalización de la política. Uh-huh. La política se va volviendo criminal, y eso en Chipuca ya era claro, ¿no? Coroneles, comandantes, comisarios van a ser cómplices de las bandas en la mayor parte de los casos, en Lima Norte, ¿no? En el Callao, en Trujillo, aquí en Lima Sur, ¿no? Yo estuve en el 2022 haciendo la investigación de campo y fui a la Dipincre, de Callao, de Los Olivos, y le digo, bueno, venimos a ver cómo va el tema de la inseguridad de Consultec. Me dijo, no, acá no pasa nada, usted tiene que ir a Chorrillos, me dijo. Claro, porque en Chorrillos había habido 6 asesinatos en torno a una obra, que era el agua y desagüe en Chorrillos. Claro, sí hubo asesinatos en torno a la obra. Tras cada obra hay homicidios, porque se tiene que arreglar a balazos. Porque ¿cuál es la actitud del empresario? También es cómplice. El empresario le dice, bueno, ustedes son 3, dígame con quién trato. ¿Cómo, cuando le está diciendo eso, cómo se arregla la banda? Se arregla a balazos, pues, el más fuerte, ¿no? El más fuerte. Y eso ya se veía venir en la construcción de lo que fue la obra del Panamericano en Vía El Salvador. Yo ahí entré a apoyar a un grupo de gente desvinculada a un sindicato de construcción, uh-huh, pensando que eran, pues, ¿no?, de Vía El Salvador, pueblo luchador, de autogestionarios. No, ya era. Y uno de ellos me dijo, Jaime, mira, me dijo, acá el asunto es claro. Acá la empresa va a optar por el que tiene el cañón más largo. Claro. O sea, me dijo las cosas como son. Entonces le digo, ¿yo qué hago acá apoyándolos? Porque si ustedes son los que tienen, tu gente a quien tú estás apoyando, es el que tiene el cañón más largo, o sea, los que están decididos a tal de, claro, de hacerse de la obra o de tener el control de la cuota sindical, entonces no tiene ningún sentido. Y es así como entraron a la construcción de la obra más importante del Panamericano ahí. Jaime, acá tú estás explicando el tema de los empresarios. Los empresarios están dispuestos a pagar en vez de ir a la comisaría a denunciar, ¿no? Eso demuestra de que se sienten más seguros dando un cupo que yendo a la policía y presentar una denuncia. Mira, pero también el policía pues le va a pasar el dato a la banda, ¿no? Ha habido 2 tendencias en el mundo empresarial de la construcción. Una, que creó un organismo con la policía para combatir la extorsión. Digamos que eran los empresarios sanos y que creían que había que controlar la extorsión.
¿no? Pero hay otro sector que también está dentro de Capeco, ¿no? Y eso no se puede negar, que son los que negocian con las bandas, abiertamente ya, ¿no? Ellos tienen una opción preferencial por las bandas. Y a eso se sumó los chinos. Los chinos tomaron a una empresa de Police Security. Ujú. Esta empresa de Police Security lo que hace es negociar con las bandas, ¿no? Arregla, le dice es lo mejor, no vas a tener ningún retraso en la ejecución de la obra, ¿no? Hay que arreglar con ellos y ellos son los que pasan a dar a O sea, se ha inventado un nuevo rubro, el rubro de los intermediadores entre los empresarios, los grandes empresarios y las bandas criminales. La mayoría de estas empresas de seguridad son por ex policías, ex miembros de las Fuerzas Armadas. Y para ellos es muy fácil. Hay que negociar. Hay que negociar con estas. Y por lo tanto, no la combate. Finalmente la alimenta. Claro. ¿Cierto? Jaime, ¿y cómo es la radiografía, o sea, del país? O sea, ¿cuáles son las bandas que tienen tomada al país? En la conversación han salido los pulpos, pero ¿cómo está? A ver, no sé si nos podrías detallar los nombres de estas bandas. La más importante. Las más importantes. Yo empezaría por el Cholo Dolmos, ¿no? De la FENATRAC. Ujú. Yo creo que él es el responsable del mayor número de personas, ¿no? Que han muerto por homicidio en manos de sicarios desde el 2009 en adelante. ¿En qué son? En todo Lima Ok. y también fuera de Lima, porque esta organización no solo existe en Lima, sino a nivel nacional, Ujú. o por lo menos pretende ser nacional, ¿no? Según los cálculos de algunas personas, me dice que él está más de 100 vidas. Ujú. Sería el más importante. Sin embargo, es el que más goza de la llegada al más alto nivel de Ministerio de Interior, de trabajo. Hemos visto fotos apadrinadas de una promoción de la policía o en un evento público de la policía. Sí, o sea, ese es el nivel que, por lo digo, pues hay todo se vuelve criminal, ¿no? La política se vuelve al crimen, la policía se vuelve o es funcional al crimen, los fiscales son funcionales al crimen, entonces ese es un terreno favorable para el crecimiento de esto, ¿no? Yo creo que ahí él le podría estar en el mayor nivel de responsable. Ahora, él ya es una persona mayor, ¿no? Sí. Y dentro de los cabecillas o los digamos, más jóvenes o los herederos de él, por ejemplo, me hablabas del Jorobado, creo, ¿no? Que fue un gatillero del Choro Dolmos. Ya, pero él sale a disputarle, rompe con él, hasta la amenaza de muerte, entre el 2020 2022, ¿no? Saca un video incluso amenazándolo de muerte. Y se hace con Lima Norte. Y se hace de Lima Norte, por eso. O su banda, ¿cómo se llama la banda de Jorobado, ¿cómo? Mejoraba los injertos Los Injertos? los injertos del norte. Y de ahí, ¿cuáles En son Argentina es más conocido como los jorobados. los jorobados? Sí, ¿Y cuáles son las otras bandas que tienen en jaque al país? ya, ese es uno. Sería, en el caso de San Juan de Lurigancho, tendríamos al chileno, ¿no? Que es el Mereno, de Loco, De Loco Aroni. de Loco. Pero ellos mismos, o sea, ellos mismos mataron a Loco Aroni en Madrid. ¿Cómo se llama su banda? La Gran Alianza, creo, ¿no? La Gran Alianza, pero llaman el cartel La Gran Alianza, porque es una coalición de bandas, ¿no? De hombres muy poderosos. Y son los herederos de los malditos de Bayobar y los malditos de Huasca. Claro, ya, aunque estas bandas ya desaparecieron, ahora son ellos, ¿no? Son los más importantes. Incluso han incorporado a gente que podría ser del Tren de Aragua en su seno, ¿no? Es su estructura. O sea, es que como no pueden entrar los Tren de Aragua a mandar en un territorio donde hay bandas peruanas, ¿no? Porque si no se desencadenea una guerra entre estas, lo que hacen es aliarse, ¿no? Y tener cuotas de territorio bajo su control, ¿no? Jaime, ahí tengo una pregunta, porque claro, ya hemos hablado un poco de las bandas, pero siempre está, y los noticieros son muy claros en ello, mostrar el nombre del Tren de Aragua, y que creo que es algo que no se ha hablado hasta ahora. El Tren de Aragua está en Perú, pero ¿cómo opera mayormente? ¿Se ha peleado con las bandas? ¿Los ha disputado? ¿Sus miembros se han aliado?
¿Qué pasa con el tren de Aragua aquí en el país? Mira, con el éxodo venezolano se habló de la llegada de 3 bandas en el Perú, ¿no? Uno era el tren de Aragua, el otro era la cuota 900 y la cuota 905. Eso es inicialmente. Y gente del mundo policial que yo logré entrevistar en algún momento decían que el más peligroso de todos esto era la cuota 900. No la conocía, me dijo, sería bueno un indague mucho sobre ellos. Yo había estado en Venezuela en el 2018, por lo tanto conocí lo del tren de Aragua. Estuve casi una semana y días allá entrevistando a muchos investigadores. Y lo que obtuve es, me dijeron, sí, ya definitivamente el tren de Aragua se ha ido con el éxodo, se ha ido a varios países de la región, ¿no? Y bueno, yo dije, entonces Perú también va a ser uno de ellos. Acá llega el tren de Aragua, sí llega el tren de Aragua, llegan varios de sus miembros, ¿no? No los jefes, sino bien los intermedios del tren de Aragua, Mamut y otros, ¿no? Son los que llegaron acá. Pero lo sorprendente es que apenas llega Mamut lo detiene, por ejemplo. No pasó mucho tiempo y lo detuvieron. O sea, como que lo tienen controlado, ¿no? Lo tenían controlado. Si Mamut estaría libre, podríamos pensar en una estructura pensante, ¿no? Como un lugarteniente. Claro, como alguien que piensa con cabeza fría, porque entre el mundo delincuencial no solamente es de la fuerza, sino también es una organización, un pensante, un tipo que piense la cabeza con cabeza fría, ¿no? Y no existe eso. Entonces, siempre los han mochado a los que han llegado acá al Perú. Yo tengo otros nombres, pero no me acuerdo. Pero me acuerdo mucho de Mamut porque era el último que llegó y el más importante, que podía que podía articular la presencia del tren de Aragua en el Perú. O sea, el tren de Aragua no está articulado de una manera No está sólida. No está como, por ejemplo, en Colombia o en Chile o incluso Ecuador, donde también tienen que hacer transacciones con los tiguerones, con los nocheros, ¿no? No es que entran y se imponen, no es así, sino que tienen que negociar con las bandas que tiene cada país. ¿Operan subterráneamente o tienen algunas zonas? Mira, Son tercerizados. lo que yo veo es lo siguiente. Cuando capturaron al jorobado en mayo del 2020, en pleno confinamiento de la primera ola del COVID, a él lo tienen entre Siguas y Huacarachuco, ¿no? Estaba rumbo hacia esa zona. Me imagino para estallar su negocio, ¿no? Y lo encuentran con 2 policías en actividad y con 2 venezolanos. Pero ¿quién era el jefe? Era jorobado. ¿Y qué eran entonces los velecos? ¿No? Eran su chaleco. Y los policías también eran su chaleco. Entonces, tú te das cuenta de que lo que hizo el jorobado es cooptar a los venezolanos, incorporarlos como gatilleros de su organización o como personas que le dan seguridad a él. Y por eso quizás que en los noticieros siempre vemos que los sicarios o los ampones que ejecutan y que salen, que a veces son capturados, la mayoría son venezolanas, porque ellos son los que ejecutan, pero detrás están las bandas, los cabecillas de las bandas. Esos son peruanos, ¿no? Claro. En el caso de la última estructura que compartí con ustedes, que era la de San Juan de Lurigancho, ahí se ve clarito al Toro y a otro más, que son del tren del agua, ¿no? Pero están subordinados aquí al Pato Negro y al chileno. Es decir, es parte de su organización. Aceptan la cooptación, aceptan la negociación. ¿Para qué? Para tener el dominio de ciertas zonas de la parte de Antecantograma. Les dan, les conceden territorio, ya ustedes se dedicarán de acá. Control y tal cosa, pero todo eso está conversado. No es que ellos puedan desbordar lo que conversan, son acuerdos a los cuales arriba. Son cuotas de poder y dominio territorial, ¿no? Claro. Entonces, lo mismo vemos en otros campos. Los pulpos también, Los pulpos igual. que es la banda más peligrosa La banda del país, ¿no? más importante del país es los pulpos. ¿Por qué? Porque por un lado ya consolidó su presencia en la libertad. No solo en Sempatadas, no solo en Trujillo, también es Virú, ¿no es cierto? Igual, en esa misma, más o menos, pisándole los talones están la gente de la Jauría, ¿no? Pero es menor, ¿no? ¿Qué pasa con los pulpos? Los pulpos sí han logrado 2 cosas.
Intentaron extenderse a Lima, pero 2010, según fuentes que manejo, pero no lograron, ¿no? Pero sí donde están logrando su expansión es hacia el norte, ¿no? Entonces se están yendo por un lado, a Piura, ¿no? Luego también en Chiclayo. Por ejemplo, en Chiclayo del 2010-9, los pulpos daban seguridad al sindicato criminal de la zona, que maneja la obra de extorsión, no a la que pertenece a la federación de acá de construcción civil, sino a un sindicato criminal, porque hay un montón de sindicatos que se han creado, que realmente hoy tienen posibilidad de tener documentos que de licitud. Y esto empezó en el gobierno aprista, recuerdo. Nada de eso arranca 2008, ¿no? Las facilidades, o sea, ellos puedan tener... Jaime, a mí me quedó una pregunta, una duda. Tú cuando tienen al jorobado y tenía a esta figura de dos sicarios venezolanos a su costado y dos guardaespaldas policía, ¿las bandas operan con policías? ¿Hay un nexo? Por supuesto. Es que la única manera de tener a la policía como cómplice, ¿no? Es decir, que no los captura, es con bolsas de dinero, ¿no? Y como es tanto dinero el que está en juego, ¿no? Entonces las bolsas le llegan fácilmente. Por eso no cae ninguno. A ver, dígame quién, aparte de Jorobado, que fue una echada, a él lo echaron. ¿Quién lo echa? Lo que yo sé es que lo echa el Cholo Dolmos. Él lo echa. Y justo, sorprendentemente, sabían que tenía un arma, ¿no? Y que no tenía licencia. Por lo tanto, esa fue la mejor manera de capturar al a Jorobado. Y lo que hace el Cholo Dolmos es traer a toda su gente del mundo lumpen y también de los desocupados, los trae a la Divincre y hace una presión por varios días, hasta que sale el comandante general de la PNP diciendo que se queda por 17 muertos. Porque esa era la acusación. Él debe 17 vidas, pero yo sé que él no tiene requistoria, porque yo tengo todo su historial en las carpetas fiscales y todas casi están archivadas, ¿no? Es decir, no tiene una sola requisitoria. Y cuando yo fui a exponer el anteaño pasado, fui a exponer al Ministerio de Trabajo, llevado por los dirigentes de construcción civil, fui a exponer con un PTT sobre esto. Un funcionario del Ministerio de Trabajo salió a revisar yo vi que estaba revisando en su celular y al toque dijo, bueno, señora Antesana, me dijo, disculpe, pero acá está tanto el Cholo Dolmos sin requisitorio. Ese señor está limpio. 2, el jorobado que usted menciona también está limpio. Un funcionario sabiendo decir eso de trabajo, Casi abogado de los extorsionadores. prácticamente como abogado. O sea, tú te das cuenta que la llegada de ellos a la política data de hace mucho tiempo. Recuerda que ellos estuvieron en el 2015 en esta alianza de PPK con Yehude Simons, Lourdes Flores Nano y Acul. La gran alianza, ¿no? Alianza para el gran cambio. Claro. Ya. Ahí es donde se vinculan con Acuña, se vinculan con Lourdes Flores Nano. A mí, ya estaba en la política, ya se estaba convirtiendo en criminal. Claro. No, Jaime, y en las bandas últimamente vemos que caen muchos policías, ¿no? O sea que cuando arrestan a un líder o a unos sicarios, siempre hay un policía, también había un policía y otro policía. Entonces, o sea, básicamente hay una consecuencia clarísima, una sinergia clarísima. Claro. Es que no vamos a encontrar nunca a un coronel, un comandante, usualmente son internas, ¿no? Son de Escuadrón Verde. Son de diversas unidades, ¿no? Pero sí, efectivamente, muchos policías metidos en ese negocio, ¿no? Y que ellos creen que su uniforme les da otra imagen, pero lo cierto es que sí, cada vez más policías están metidos en las bandas dedicadas directamente a la extorsión, al chalequeo de los jefes, al chalequeo de las bandas propiamente dicho y la protección de este negocio. Y eso recibe gran cantidad de plata. Es mucho dinero el que está en juego. Ahora que se ha logrado ya la extorsión es general, ¿no? Mira, nosotros en 2022 nos dijeron, ¿sabe qué? Los extorsionadores
están lotizando todo Lima Norte. Bueno, hoy ya podemos afirmar que ya no están lotizando, ya lotizaron Claro, todo Lima Norte, Lima Sur, Lima Este, ¿no? Ya no podemos hablar de una sola zona donde no haya extorsión. En todas hay extorsión. Y es una banda, una pequeña banda o una banda grande la que está controlando eso. Claro. Jaime, hay un fenómeno que no hemos hablado hasta ahorita que es gravitante, me parece, en el tema de la delincuencia y del crimen organizado que estamos padeciendo. La minería ilegal, ¿no? O sea, ¿qué papel cumple la minería ilegal? Por un lado, hay bandas que trabajan con mineros ilegales, hay bandas que brindan protección a la minería ilegal, pero ¿cuál es el papel que ahora está cumpliendo la minería ilegal en la delincuencia? A ver, dos casos, ¿no? Veamos el caso de Alto Nanay, que recientemente se ha revelado la presencia de estructuras armadas, ¿no? Ahí se calcula en Alto Nanay que está a 2 horas de Iquitos y que es ese río que da nombre a la cuenca y al distrito, es un principal tributario de agua para Iquitos. Ahí, el año 2022, aparecen hombres armados, ¿no? Yo entrevistaba a los fiscales y dijeron que eran hombres armados con escopetas. Por lo tanto, yo por lo menos hasta el 2022 descarto que sea disidencia ex-FARC, que está más en el Putumayo, o los Sinaloa, que también están en el Putumayo, ¿no? Un primer ataque fue en diciembre del 2020, pero ya había esta cantidad de dragas, de 48 dragas en Alto Nanay. Entonces, ¿eso qué nos lleva qué nos confirma? Nos confirma que la minería ilegal necesita de chalecos, es decir, de grupos de hombres, de jóvenes armados que le den seguridad. Es como la construcción civil, ¿no? Lo que era antes, ¿no? Lo que es. Pero este es más grave, porque en construcción civil tú no necesitas un hombre, una hornón armada para darle protección. Suficiente con que negocies con las bandas que tú le vas a dar la seguridad o no. Si no hacen la seguridad, aplastan al enemigo, ¿no? Como han hecho con Cárdenas, el dirigente del sindicato, que lo mataron por 14 obras de colegios emblemáticos en San Juan del Lurigancho. Pero en Nanay yo digo, ahí ves tú lo siguiente, ellos no necesitan recurrir a los disidentes ex-FARC ni a los Sinaloa, sino ellos mismos generan una propia estructura armada, formada por ¿quiénes? Por colombianos, brasileños, peruanos y venezolanos, ¿no? Y esos son los que están dando seguridad desde fines del 2020 En esa zona. en esa zona. Los ataques a la intervención fiscal se produjo también en junio del 2023 y en octubre de ese mismo año. O sea, 2 ataques. Entonces, desde ahí, la zona de Alvarenga, que es el corazón de la minería ilegal en Alto Nanay, está bajo control de las bandas, de los mineros ilegales y de las bandas que le están dando seguridad, que es una organización multinacional por la composición que tiene, ¿no? Entonces, ya tienen retrocargas mejoradas. Yo he visto la foto que me ha enviado, retrocargas mejoradas, revólver, y ya nadie quiere ir. Ningún fiscal, porque los fiscales ya han sufrido 3 ataques con disparos que vienen de la maleza, mientras ellos están moviéndose por el río Nanay. Entonces, ahí tú ves eso, uno, ¿no? Ves cómo se generan estructuras armadas. Eso es lo de Patás. En Patás, ¿cuándo se traslada los pulpos es y la jauría y la otra, también hay otra que se llama del norte, ¿no? Se trasladan ¿cuándo? 2020, en plena pandemia. Y estoy seguro que también eso ha ocurrido allá, 2020. O sea, aprovechando el confinamiento, aprovechando la inacción policial, porque todos pasamos al confinamiento, policías, Claro, la policía estaba todas las actividades. concentrada en el tema de la pandemia. Por lo menos hasta junio fue de confinamiento total. De ahí recién se abre, se sale, empiezan a salir, ¿no? Entonces, Pero no solo como chalecos, ¿no? Porque yo me acuerdo que hace poco vi un expediente de un caso de secuestro de Johnson, bueno, de los pulpos. El expediente del 2021 por ahí. Y ahí se mencionaba que, claro, el dinero que usaban que obtenían de los secuestros, lo usaban para comprarse bolquetes, camiones, para llevarlos a la Sierra de la Libertad. O sea, ya son unos empresarios, ¿no? Estas bandas criminales. mira, la mayoría de los jefes de bandas son empresarios, ¿no?
todos tienen, ejemplo, la Tota, que fue asesinado en febrero de 2022, Es San Miguel, creo, ¿no? junto a la Plaza San Miguel. Él ya tenía empresas de seguridad, ya tenía compra de maquinarias, ¿no? Claro, hermano de testaferro, pero era de él, ¿no? Bien. El loco Loni también tenía gran parte de sus bienes están en Madrid, en España, no están acá. Él lavaba su dinero en Madrid, viajaba permanente a Madrid, o sea, se han transnacionalizado. O sea, es un negocio transnacional el oro, ¿no? Y la extorsión también, porque no es un fenómeno peruano, es regional, ¿no? Pero que tú vayas a España permanentemente, llevando tu plata y lavas allá, quiere decir de que has pasado a otra escala, ¿no? A otra escala, y por lo tanto tienen empresas, ¿no? Tienen empresas de seguridad, tienen empresas de construcción, ¿no? En el caso de Jorobado también tiene, perdón, en el caso de Jorobado y el caso de Cholo Dolmos también tienen empresas de seguridad, tienen empresas de construcción, entonces ahora dan servicio. Y las empresas de seguridad les sirven para ello, para chalequear, pero formalmente. O sea, el cupo por seguridad ya llega como si pagara una parte, un pago que una empresa de seguridad le está dando, pero en realidad es la banda que tiene una razón social de una empresa. Entonces ya han pasado ahora están en el ascenso a ser empresarios de cuello y corbata. Y dentro de poco vamos a tener... Quizás en el Congreso. Sí, no tenga la menor duda. Si es que esto no se frena, si este avance del crimen organizado en general no se frena, ya tenemos al narcotráfico, ya tenemos a la minería ilegal, ¿no? El que Milko Lauer dice que recién ahora han entrado a la alta sociedad político-delictiva. No, señor. La minería ilegal entra a la alta política de la sociedad, a la alta política delincuencial con la llegada del presidente Salguán al Claro, desarrollo. Así que ahí es su máxima. Él representa a la minería ilegal, no representa a los artesanos ni a los informales, que es un eufemismo que se usa para ocultar al ilegal. O sea, los mineros ilegales ya llegó a la presidencia del Congreso de la República, A un poder del Estado. a un representante ahí. Entonces, Jaime, me queda entonces que el tema de los mineros ilegales con la delincuencia, con el crimen organizado, dan resguardo, chalequean, y por otro lado también usan como una maquinera para lavar dinero, gracias al oro ilegal. Sí, claro. Yo creo que, por ejemplo, el caso de los pulpos que tú acabas de mencionar, es cierto, porque la última interceptación que hicieron de unas comunicaciones a Johncito, que tal no ha habido, y seguramente no lo van a capturar como no capturan a Cerro. Johnson Cruz, ¿no? Sí, como no capturan a Nicanor, el hermano de la presidenta. Él ya dice que está en la minería, él está haciendo minería ya. ¿Entiendes? Todas sus empresas ahora ya pasaron a la minería. ¿Está bajo su nombre? No, está bajo otro nombre. Pero él ya está haciendo minería. En ese sentido, entonces, ya su nivel de él, como como se dice en la argot popular, ya está en otro level. Claro, ¿no? claro. Ya está en otro level. Ya él ya no se encarga de matar ni ordenar los asesinatos. Eso lo ha encargado a su banda, ¿no? De ahí viene muchísima plata. Esa la lava en el oro, ¿no? El oro le da, además de valor agregado, ganancias mayores, y va a aparecer como un hombre cuya plata proviene del oro y no de la extorsión, ¿no? Eso es. Entonces, yo creo que ahí hay se están entrelazando las economías criminales. No son economías criminales que van en paralelo y sin encuentros, no. Que era algo que caracterizaba lo anterior, las épocas anteriores, ¿no? Sí, yo creo que, por ejemplo, la minería ilegal desde el 2009-10 está vinculada al narcotráfico, ¿no? Su potenciación que ha tenido en estos últimos años a llegar a más de 10.000 millones de dólares que mueve anualmente, según la Unidad de Inteligencia Financiera, se debe a que hay mucha plata en narcotráfico. Por eso que hay narcos que han pasado de la pesca a la agroexportación y ahora se compró una mina en el sur de Ayacucho que no vale nada. Que ya está abandonada ya, en la provincia de Fajardo, abandonada. ¿Pero para qué lo hace? Porque hay una minería ilegal, ¿no? Y una minería artesanal floreciente en el sur, ¿no?
que es Parinacochas, Coracora, y que alguien tiene que comprar ese oro. Y obviamente quien quiere comprarlo es alguien que tiene una minera y que lo va a comprar. Porque hay un doble rasero también, ¿no? Ellos no piensan, no son legales realmente. Siempre piensan lavar su dinero en el oro. Y el oro se ha convertido en la principal fuente de lavado. ¿Qué es lo que está haciendo un punto más avanzado Johncito? Es lavar la plata de la extorsión en el oro también, ¿no? O sea, y ahí vamos encontrando los caminos. ¿Quién controla la minería ilegal en general en Patás y en toda la libertad? Lo controla APP. Por lo tanto, ellos son, para mí, que es un narcopartido, del segundo narcopartido más importante después de Fuerza Popular, ahora controlan el oro. Y es un partido narco minero ilegal, ¿no? Claramente. Y que apoya leyes que claramente benefician al crimen organizado, ¿no? Totalmente. Creo que hay que estar con mucho cuidado ahí con respecto a la minería ilegal y cómo penetran las esferas del poder, ¿no? Claro, ya están. Ya han tomado el Congreso, ¿no? Se han tomado. Minería ya tiene una presencia fuerte del Congreso, pero obviamente lo hace en alianza con las dos economías precedentes, que es narcotráfico y corrupción. Ahí quien va a saltar a la política es la extorsión. Va a tener representación propia. Si llegan Cholodolmos, vamos a tener una mini bancada. Así empezó también la minería ilegal. Empezó con una mini bancada, ¿no? En Somos Perú y otros partiditos donde se metieron. Me acuerdo de Amado Romero, un congresista que era claramente un minero ilegal que llegó al Congreso. Claro, no solo en Madre de Dios, sino en Puno y en todas las regiones donde hoy la minería va a lavar mucho dinero, ahora que ya no hay cada empresario o cada persona jurídica puede aportar 1 millón y con la confidencialidad del caso, según lo que se ha aprobado en un dictamen y que seguramente se va a aprobar en el Pleno, es que pueden aportar las campañas todos ellos, claro. La minería ilegal, el narcotráfico, la corrupción, la extorsión. La extorsión ya financia campañas, la de San Juan del Lurigancho, la campaña de Comas, la campaña de Caraballo. Y estoy seguro que también en Trujillo, por eso tienen protección política. Sino, ¿de dónde sale la protección política? La protección política no es la buena fe o un regalo, no. Es porque tú tienes ya fuerza económica y esta fuerza económica se expresa en la protección política, y en la protección policial, en la protección legal. Es como el narcotráfico. La única manera para que funcione una economía criminal subterránea es que tenga protección política, protección legal, y la legal me refiero a fiscales y jueces, Puede ser, claro. ¿no? Y la protección policial. Esas 3 cosas tienes que comprar para que el negocio funcione sin ningún problema. Bueno, hoy la tienen con creces, ¿no? Porque el Congreso les ha dado. Por ejemplo, hoy se puede usar dinamita aquí en ataques que están moviendo a ciertos negocios o empresas. ¿Por qué? Porque hay una ley que destrabó el uso de la dinamita, ¿no? Por eso vemos dinamita por todos lados. O sea, en contexto de las elecciones de 2026, yo presagio que vamos a tener derribamiento de torres de alta tensión, como en los 80, vamos a tener explosivos, granadas en diversos puntos de Lima. ¿Para qué? Para que, como esto lleva al terrorismo, ¿no? Pues de ahí que querían etiquetarlo como terrorismo urbano, aunque no lo han logrado, ¿no? Y lo que pretenden es decir, este es el terrorismo delincuencial. Van a seguir insistiendo con su narrativa, aunque no lo lograron imponer como ley, como aprobar como ley, ¿no? Claro. Pero eso estaba hecho a la medida, para terruquear y decir, ya ves, ahí está el terrorismo, hay que le está mano dura, ¿no? Necesita que se apruebe la ley de terrorismo urbano, volver a los jueces sin rostro, y que todos sean procesados por el tribunal militar y policial. Entonces, ese es el libreto. Ese es el libreto, a eso van. Terrible escenario el que no le espera el Perú, ¿no? Bueno, yo creo que el Perú ya está gobernado por el crimen organizado. Yo sostengo, como Sinesio López en su artículo de enero de este año,
que el Perú ha pasado de ser una república liberal a una república mafiosa. Que es lo mismo que yo sostengo, una narcorepública o un narcoestado, ¿no? Es eso, es lo mismo, ¿no? Porque ¿de qué mafia hablamos? ¿No? ¿De qué mafias hablamos? De la minería ilegal, del narcotráfico, de la corrupción, de la extorsión, de la trata de personas. Bueno, pues la trata de personas no le interesa el poder político como sí le interesa al narcotráfico, a la minería ilegal y Ahora la extorsión, como bien dices. Sí. entonces simplemente va a haber, yo creo que va a pasar eso, si es que no lo detenemos, si es que esto no se frena, esto va a ser claramente una república mafiosa, una república criminal, o como yo lo llamo, una narcorepública, ¿no? Genial, definitivo. Te agradecemos mucho, Jaime, por tu explicación, por darnos los detalles de qué es lo que está ocurriendo en este país, porque de verdad que la situación es gravísima. Las autoridades no se dan cuenta, el gobierno parece que está más pensando en las próximas cirugías. Oficial se da cuenta, Pero como lo pasan. son parte del complot y lo que están permitiendo que vamos camino a eso, lo que tú dices, ¿no? Ya somos un estado controlado por mafias, un país donde la ley y el orden la imponen las mafias, los delincuentes, los extorsionadores, los mineros ilegales y que tiene representación en todas las esferas del poder. Muchísimas gracias, Jaime, y será hasta la próxima oportunidad de Cortina de Humo, este podcast desobediente, donde hablamos de política, de economía, de todo un poco para los suscriptores del Foco. Hasta luego. Vamos.